Los intensivistas hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raliados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso. Nos están dejando solos. La pandemia está claro que sigue cosechando vidas en todo el mundo, y está claro también que vivimos una tragedia extraordinaria, ¿no? El COVID barrió con lo mejor del ser humano, convirtió besos y abrazos en una amenaza. Ya eso solo es tremendamente inquietante. Ataca con más ferocidad en encuentros y en reuniones. Por eso el virus no solo mata, sino que también hace estragos psicológicos. Estamos ante una pesadilla que vivimos despiertos. En la Argentina vivimos el peor momento desde que apareció el primer infectado en marzo pasado. Pero no solo porque estamos con el mayor número de contagios y fallecidos, 200 muertos cada 24 horas estamos contando, sino por el grado de estupidez y el canibalismo político que hay en la Argentina. En los medios de mayor audiencia del país y en las voces de sus periodistas estrellas parecen celebrar la situación. Que me perdonen, pero es lo que yo siento. Parecen alegrarse. Muchos están en guerra con el gobierno peronista, kirchnerista, y en la lógica del vale todo consideran que esto impacta en la popularidad del gobierno nacional y eso es positivo. Creen que el populismo se aprovecha del coronavirus y teman que saque ventajas que lo fortalezcan. La postura cierra con la crítica anticipatoria de la cuarentena más larga del mundo que agitaron hasta el cansancio y es ideal para apuntalar la idea del fracaso de las medidas de aislamiento. El presidente Alberto Fernández cometió varios errores en lo que va de su gestión. Esto es evidente. Pero justamente priorizar la salud pública no es uno de ellos. Lo que se hizo en materia de salud esencialmente fue ganar tiempo para fortalecer un sistema con décadas de atraso y eso permitió reducir daños. Una obviedad que en honor de la grieta se discute con fervor en la Argentina, en las redes sociales, pero también en los noticieros. Lo explicó en forma muy clara Martín Caparrós el lunes pasado en su sitio Cháchara. España y Argentina tienen casi la misma población, alrededor de 45 millones de personas, pero España es un país rico, la 14ª economía del mundo, con una sanidad pública casi universal. Y sin embargo, en cuanto a la pandemia, la diferencia entre España y Argentina es que en España, hasta ese día, habían muerto 29.094 personas y en Argentina 8.660, ya estamos en 9.200 creo. En Italia y Francia la cantidad de muertos es semejante a la de España. Es simple y es una medida posible. En Argentina murieron 20.000 personas menos. Se salvaron 20.000 personas. Pero hay muchos argentinos a los que eso no les parece bien, extrañan su libertad, temen por la economía. Quizá 20.000 personas les parezcan pocas para tanto quilombo. Esto es lo que decía Martín Caparrós en esa columna. Con estos números a la vista, hablar de infectadura y cercenamiento de las libertades individuales ofende la inteligencia. Los únicos reclamos válidos son los de aquellos que por las medidas restrictivas tuvieron que dejar de trabajar y perdieron empleos o negocios. Hay gente que tiene problemas para sobrevivir, darle de comer a sus hijos o cuidar a sus enfermos, y es lógico que protesten. Curiosamente, son los que con más generosidad resisten y se cuidan. También es razonable que se programe la apertura de actividades comerciales o industriales con protocolos rigurosos. Ninguna sociedad resiste un cierre indefinido, eso está clarísimo. Pero hay que saber que el virus solo será vencido cuando aparezca una vacuna eficaz. Mientras tanto, el único antídoto es la responsabilidad social. No hay otro. Hace una semana, otro gran escritor, Arturo Pérez Reverte, advirtió: no nos han enseñado suficientes muertos, por eso todos estos meses de tragedia y dolor no han servido para un carajo. Y aquí estamos, acabando agosto, puestos de coronavirus hasta las trancas, protestando porque no nos dejan salir a bailar en las discotecas. Desgañitarse hablando de la falta de libertad para hacer deportes o violar todos los cuidados para organizar una fiesta como un acto de rebeldía libertaria,
cuando los niños hace 6 meses que no van a la escuela y los abuelos hacen un esfuerzo sobrehumano para evitar los contagios sin ver a sus queridos, define a quienes reclaman bajo las banderas del egoísmo, más allá de que agiten banderas argentinas. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva difundió esta semana una carta abierta donde explican la gravedad de lo que está pasando. Los médicos y enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. La mayoría de las unidades del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos son cada vez más escasos. La cuestión principal, sin embargo, es la escasez de trabajadores que, a diferencia de camas y respiradores, no pueden multiplicarse. Los intensivistas hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raliados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso. Nos están dejando solos, sintetizaron. En este escenario dramático, un sector importante de la dirigencia política sigue enfrascado en especulaciones electorales. Sí, en especulaciones electorales. La incapacidad para acordar un modo de sesionar en diputados es un ejemplo de ribetes patéticos. Ningún legislador quedará indemne de ese bochorno. Quien no logre elevarse sobre la miseria será un miserable. Para colmo, los dirigentes que habían logrado la proeza de superar sus diferencias coyunturales en pos de coordinar la lucha contra la pandemia, Fernández, Rodríguez Larreta y Axel Kicillof fundamentalmente, pero también varios de los gobernadores, ahora se dedican a pasarse facturas. La idea es que la culpa es del otro. Ni siquiera lograron anunciar juntos la última extensión del aislamiento voluntario. A ver, entre las editoriales absurdas de los principales diarios, las operaciones de prensa, las arengas mentirosas, las internas interminables, el cálculo pedorro de unos y otros, el enemigo común sigue en la calle y no hace diferencias ideológicas a la hora de atacar. Esto lo saben perfectamente los médicos, los terapistas, los enfermeros, quienes limpian los hospitales y los que hacen seguridad. Ese ejército de valientes que hemos dejado librado a su suerte y a su propia capacidad. No hay duda. Es el peor momento de la pandemia, pero no por la propagación y la ferocidad del virus, sino por nuestra incapacidad para enfrentarlo. Si una emergencia de esta magnitud no logra unir a los argentinos, ninguna otra causa lo hace. Entonces, no tendremos otro destino que seguir chapaleando en el barro.